agua buena y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía Radio YSUCA y en este espacio de La Entrevista, este día vamos a hablar sobre cultura de la violación. Ya se encuentra con nosotros Silvia Juárez, ella es coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de Hormuzza. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Silvia. Hola, muy buenos días. Qué alegría poder compartir con ustedes y con toda la audiencia de YSUCA. Muchísimas gracias, Silvia, para abordar este interesante tema. Recientemente, Hormuzza dio a conocer un estudio sobre cultura de la violación, los factores estructurales y culturales. Para entrar en detalle en este tema, primeramente, Silvia, nos gustaría que nos hablara sobre qué se entiende por cultura de la violación. Partamos de ahí. Bueno, cultura de la violación se refiere a todas estas prácticas sociales que primero dan por sentado o dan por aceptado el hecho de que las mujeres deben enfrentar la violencia sexual, que el cuerpo de las mujeres está disponible para este efecto. Y finalmente que este hecho es un hecho, además de inevitable, que es un hecho que debe ser aceptado y que por lo tanto existen diferentes prácticas que lo que hacen es tener o instalar ciertos mecanismos como el embellecimiento de la misma, el relativizar el daño o incluso el minimizar esta práctica para hacer sostenible en el tiempo esta forma de violencia. Ahora, ¿cuáles son los factores que permiten que se reproduzca este tipo de violencia contra las mujeres? Y que más adelante también vamos a hablar, porque lo vi en el estudio, cómo pues la mujer casi que durante toda su vida experimenta este tipo de violencia. Pero ¿cuáles son esos factores que permiten que se reproduzca esta violencia hacia las mujeres, Silvia? Bueno, nosotras consideramos que hay un escenario donde la cultura de la violación precisamente instala esos mecanismos, digamos, de tolerancia social, y sabemos que aquí se atraviesan una serie de factores como el sistema patriarcal, es decir, que considera el cuerpo de las mujeres con un minusvalor, y a veces decimos que, a veces solemos pensar que esta práctica por ejemplo, no tiene, o que es una exageración, digamos que no hay tal, que no podemos advertir dónde es que se trabaja desde estos hechos. Y lo que decimos es, miren, hay una serie de estereotipos y prejuicios que se van construyendo a lo largo del tiempo, que son casi imperceptibles, que son como decimos, como micromachismos, es decir, que hacen como si esto, digamos, se diera por aceptado en una práctica social. Y les pongo, por ejemplo, en una acera X, digamos, una niña decide cambiar de acera cuando viene del instituto al avistar un taller de mecánica. Un niño que viene del instituto decide pasar por esa acera sin problema. Esta misma realidad, o sea, un mismo escenario en el cual se toman dos decisiones distintas a partir de un miedo instalado. ¿Por qué una niña decide cambiarse de acera al ver un taller de mecánica? Porque sabe que va a enfrentar el acoso. Es decir, hay un trato distinto para aquello que es un cuerpo de una mujer que para los hombres.
Por el contrario, a los hombres se les enseña y nosotras decíamos, un niño desde los 5 años tiene muy aprendido que, por ejemplo, si ve a una niña, la puede besar, le puede silbar, ¿verdad? O le puede decir cosas respecto de su cuerpo. Y esto precisamente son estos marcajes, digamos, que se instalan. Pero además decimos, no solo el patriarcado es el único sistema de poder y control que contribuye a una cultura de la violación. Hay una cultura también, hay un sistema de opresión racial, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice Mercedes Hernández, ¿verdad? Hay toda una serie de miedos, hay un guión del miedo que se instala sobre el tema de la cultura de la violación y, por ejemplo, nos enseñan a las mujeres a temerle al oscuro, ¿verdad? A lugares oscuros, a hombres oscuros, ¿verdad? Y frente a eso, ¿verdad? Nos dicen que cuidado, ¿verdad? Con andar de noche sola, ¿verdad? Ese es como todo. ¿Por qué? A partir de eso, cuando nos dicen, ¿verdad? Que no debemos andar de noche solas, no debemos andar en la oscuridad, ¿verdad? Etcétera. En realidad nos están diciendo, nos están marcando el hecho de que si salimos, ¿verdad? Entonces algo nos va a pasar y si eso nos pasa fue porque nosotros nos lo buscamos, porque nosotros de propio pie fuimos a estos lugares. ¿Qué sucede? Que en lo que en realidad se dice, los hombres pueden violar, son ustedes las que tienen que, ¿verdad? No asumir ninguna de las libertades que han sido conquistadas por los mismos hombres. Pero además, este guión del miedo no nos enseñan a temerle, por ejemplo, a nuestro abuelo, no nos enseñan a temerle, incluso a nuestro propio padre, no nos enseñan a temerle a hombres blancos, digamos, bien vestidos. Cuando sabemos que la violación ocurre, no hay siquiera un perfil, no podríamos construir un perfil de un perpetrador sexual. ¿Por qué? Porque cuando vemos todos los datos, nos dicen que son hombres de toda condición social, hombres de todo color de piel, hombres en toda situación, digamos, de empobrecimiento económico. Entonces, parte también nos dicen, por ejemplo, que esta cultura de la violación es parte también de un castigo, ¿verdad? Disciplinador para las mujeres. También se ocupa como una agresión y una afrenta, ¿verdad? Contra otros hombres. Por ejemplo, una manera de agredir, digamos, simbólicamente a un hombre es violar a sus hijas o a su esposa, ¿verdad? Eso tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que las mujeres históricamente fuimos parte del patrimonio, no éramos consideradas ni siquiera humanas. También como una demostración de la virilidad, ¿verdad? Frente al resto de hombres, se refuerza en los niños que el tomar el cuerpo de una mujer, que el silbarle, ¿verdad? Que el besarla, ¿verdad? Esta digamos, motivación hacia los niños sobre vulnerar esta autonomía de las mujeres, es parte también de toda esta socialización alrededor de la cultura de la violación. Y esto es precisamente lo que permite que cuando estas denuncias logran llegar al sistema, sean totalmente descalificadas. Así funciona la cultura de la violación. Silvia, ¿y esta violencia contra las mujeres tiende a normalizarse por toda la sociedad? ¿Qué elementos son los que permiten que se vaya normalizando, pero también cómo podemos parar ese círculo de normalización de la violencia para erradicar precisamente esta violencia hacia las mujeres? Bueno, nosotras como Hormuza hemos iniciado una investigación que pretende advertir, ¿verdad? Decimos, si es un problema tan grande, bueno, en El Salvador, según la encuesta de victimización sexual elaborada por DIGESTEC en 2019, advertía, ¿verdad?, que el 63% de las mujeres en El Salvador manifestaron haber vivido la violencia sexual a lo largo de sus vidas. Es decir, estamos hablando de una encuesta que se levantó en mujeres mayores de 15 años. Más de 1.700.000 mujeres lo manifestaron, o sea, es muy grande. Pero además sostenible, vemos en los datos no varían. Incluso aunque haya variado las muertes violentas, la violencia sexual parece inalterada en el tiempo. Puede haber pequeños aumentos o pequeñas disminuciones que también tienen que ver con la confianza que se construye sobre las mujeres y la ruptura de silencio. Pero decimos, bueno, ¿cómo es que siendo un elemento tan grande, tan sostenido, tan invariable, qué lo hace sostenible? Y entonces la investigación pretende identificar a través de qué
¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos que permiten que se instale y que no se cuestione, que no genere una alarma social para poner límites? Y hablamos que uno de los vehículos más importantes que descubrimos fue precisamente el lenguaje misógino. ¿Por qué? Porque el lenguaje misógino lo que hace es precisamente desvalorizar o deshumanizar a las mujeres, y al volverse un cuerpo sin derechos, es un cuerpo que es apropiable, ¿verdad? Que es violable. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, uno de los elementos, ¿verdad? Se tomaron alrededor de tres instituciones, ¿verdad? Los medios de comunicación, la cultura popular y el sistema de justicia. En ellos tres lo que vamos a medir es precisamente a través de esos vehículos o prácticas el lenguaje misógino, la despersonalización del cuerpo de las mujeres y el embellecimiento de la violencia sexual. Ahí tenemos, por ejemplo, donde una de estas, en la cultura popular, ¿verdad? Y en los medios de comunicación hablamos de las redes sociales. Y cómo estas redes sociales, estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Estas plataformas virtuales tienen una onda ampliamente expansiva. No, el mensaje se escribe para una, pero puede ser visto por miles. Entonces, a partir de estos contenidos en las redes sociales, nosotras construimos un software que permitía, ¿verdad? Ya es una práctica que se está usando mucho para identificar, ¿verdad? A través de un algoritmo, cómo en ciertos perfiles hay este lenguaje que precisamente practica, ¿verdad? Todas estas lenguajes misóginos y les cuento un poco. La estrategia fue construir, ¿verdad? A partir de tomar textos que incluyesen palabras que eran detectadas como misóginas y luego retomar perfiles de mujeres, ¿verdad? Feministas, activistas, perfiles públicos, periodistas, mujeres en política, etcétera, y revisar esas cuentas y pasar ese algoritmo. Sucede que lo que encontramos, bueno, y habían de dos tipos, ¿verdad? Uno que era activo, es aquel que se dirigía a una persona concreta, y un pasivo que denotaba si era dirigido a todas las mujeres. Lo que encontramos fueron alrededor de 3.015 mensajes en perfiles, y lo que encontramos fue en estos lenguajes misóginos una cantidad, ¿verdad? O sea, la mitad, alrededor del 51%, eran lenguajes misóginos. Alrededor de 1.546 mensajes eran misóginos. El 42% eran dirigidos a mujeres directamente, ¿verdad? A una mujer en concreto, pero había un 58%, o sea, la mayoría eran dirigidas a todas las mujeres. Estos tenían que ver, por ejemplo, con hablar de que las mujeres eran la mecánica de hombres, las mujeres de la cocina, las mujeres bonitas no toman. Habían cosas totalmente, digamos, crueles, ¿verdad? Como hablar ciertas construcciones que hablaban en mi libro, jalan más un par de tetas que un par de carretas. Explico por qué el poder que tiene los hombres sobre las mujeres, una verdadera mujer trabaja, cuida a los hijos, etc. Una serie de categorías estereotipadas sobre las mujeres que en realidad deshumanizaban, ¿verdad? Y que asumían, ¿verdad?, el poder que los hombres tienen sobre las mujeres. Una segunda categoría, y fue la más utilizada que encontró el algoritmo, era aquella que desviaba la atención de los temas. O sea, cuando se hablaba de la situación de violencia sexual contra las mujeres, se hablaba de que era un caso aislado, de que realmente las mujeres inventaban esas denuncias, que mentían, que no había derecho a arruinarle la vida a un hombre a través de denuncias como estas, que era mejor, ¿verdad? Incluso se hablaba alguien que decía, podíamos usar mejor una muñeca de plástico porque esa no te va a denunciar falsamente, etcétera. Entonces, era precisamente el desviar el asunto, el desviarse del problema, y de entrada construir, ¿verdad?, de manera muy recurrente el hecho de que las mujeres mienten cuando hablan de la violencia sexual. Y eso se instala en una sociedad en donde también en esa sociedad hay jueces y fiscales, etcétera. Y también veíamos otras mucho más derrapantes de violencia directamente dirigida, ¿verdad? Hablaba de dañar a las mujeres, de golpearles,
de violarlas, etcétera. Y finalmente una última que hablaba del descrédito, ¿verdad? De que las mujeres no servían, que las mujeres eran brutas, que las mujeres eran, digamos, con menor razonamiento, etcétera. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué efecto tiene esto? Las víctimas finalmente en esta palestra pública que se construye o que es tan socializadora, están sometidas a un exhaustivo e injusto escrutinio, ¿verdad? Primero son mentirosas, ¿verdad? Entonces, eso coincide con lo que la encuesta en 2017 ya decía. Solo 5 de cada 100 mujeres que manifestó haber vivido la violencia sexual pidieron ayuda o pusieron una denuncia. Y esto tiene que ver con que a las mujeres en la sociedad salvadoreña no se les cree ante la violencia, y si se les cree se considera que ese hecho es culpa de ellas o que es un hecho totalmente inevitable en la vida de las mujeres. Silvia, este estudio que ustedes hicieron y como ya nos explicaba, pues tomaron algunos contenidos, entiendo que de Twitter, y pues encontraron toda esta información que usted ya nos ha dado. ¿Significa que las redes sociales se ha venido sumando a esos factores que contribuyen a perpetuar esta violencia contra las mujeres? ¿Y qué hacemos las mujeres frente a este nuevo factor, digamos, de las redes sociales que cada vez más vemos que sí se utiliza para este tipo de agresiones hacia las mujeres? Bueno, creemos que sí, en efecto, fue la red Twitter la que utilizamos, es una de las redes que consideramos más políticas, sin embargo no es la única. ¿Qué hacer? Bueno, la primera evidencia que nos arroja es que hay una instalación, o sea, que el vehículo sobre el cual se hace sostenible esta cultura de la violación es precisamente todos estos estereotipos, prejuicios, todos estos razonamientos alrededor de deshumanizar a las mujeres y restarle credibilidad a nuestra voz. Si esta es la evidencia, primero, o sea, lo necesario es empezar a promover y advertir el daño que hacen, porque saben, solemos minimizar, o sea, nosotras esta semana Ormuza trajo, nos acompañaron 2 personas expertas sobre temas de credibilidad que han trabajado justo en escenarios de crímenes internacionales durante conflictos y también la violencia sexual como crimen común. Y advertía, ¿verdad?, que las personas no se asumen, o sea, cuando uno les pregunta, incluso a una misma, ¿qué prejuicios tengo yo? Y solemos negar que los tenemos, pero todas las personas los tenemos. Y salen, o sea, ¿qué significa? Dice, si no reconocemos que tenemos esos prejuicios, resulta que están guardados como categorías del conocimiento, que se aplican cuando analizamos un caso, cuando trabajamos, cuando educamos, cuando resocializamos con el resto de personas. Entonces, la primera tarea que pretendemos alrededor de esta evidencia es primero exponer, ¿verdad?, quitar ese velo que piensa que los estereotipos y los prejuicios no existen, o que si existen no son tan, son como inocuos, digamos, como que no tienen un mayor daño. Señoras y señores, precisamente estos prejuicios y estereotipos están haciendo sostenible, y además son tan invisibles que no los notamos, y hacen sostenible esta cultura. Segunda cosa, además de empezar, ¿verdad?, a cuestionarse cómo estos estereotipos y prejuicios, que además están legalmente prohibidos, y lo digo especialmente por la Administración de Justicia, que debería considerarlo, estamos hablando de que hay una necesidad de un replanteamiento alrededor de la organización social que tiene que ver con un pensamiento, digamos, el antídoto. Si hemos dicho que la primera práctica para que la violencia sexual penetre, digamos, en toda la sociedad es generarle un minusvalor a las mujeres, el antídoto tiene que ser todo lo contrario, precisamente el construir la igualdad, ¿verdad?, como un valor ético en la sociedad salvadoreña. Y decimos, pero, o sea, incluso con las investigadoras nos está, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo logramos? Y bueno, pensábamos en acciones como el cambio curricular, etcétera, pero decíamos, ¿qué fuerza puede ser eso?
y pensábamos justamente que el feminismo, que sabemos que es un movimiento que promueve, ¿verdad?, una cultura antihegemónica y que favorece la igualdad, tiene esa posibilidad. Y me voy a permitir leerles cómo es que la Comisión Interamericana de Mujeres en el 2021 denomina al movimiento feminista. Silvia, vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a continuar hablando precisamente sobre esto en lo que nos hemos quedado, y también usted va a tener la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya regresamos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor selección de Latin Jazz de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde, y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras, con Enrique Argumedo. La estación con vos, 91.7 FM, Radio YSUCA. Siete de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día estamos hablando sobre cultura de la violación. Nuestra invitada Silvia Juárez de Ormuza. Usted puede participar como siempre en este espacio marcando a nuestros números 2275-9501, 2275-9502. También está disponible nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ahí puede dejarnos sus mensajes de texto o también sus mensajes de voz. Recuerde, pues estamos hablando sobre cultura de la violación y Silvia Juárez puede responder a las interrogantes que usted quiera plantear o también hacer algún comentario. Estamos transmitiendo también vía Facebook Live. Por ahí también puede dejarnos sus mensajes. Tenemos ya un audio, vamos a escucharlo. Muchas felicidades, les saluda Vicente Méndez de acá de Cucatancingo. Felicitaciones a todas las madrecitas de la radio YSUCA, especialmente a todas las madrecitas. Espero que sus hermosos hijos la agasajen bien por este día. Bueno, muchísimas gracias. Era más que todo unas felicitaciones por el Día de la Madre. Muchísimas gracias. Tenemos una llamada. Buenos días. Bueno, muy buenos días por su llamada. Tenemos también mensajes que nos llegan vía Facebook Live. Dice Lucy, hay quienes se llaman feministas y ellas también promueven la cultura de la violencia. Explique qué es la sororidad, nos preguntan. David Álvarez dice, buenos días paisanos, saludos. La sociedad salvadoreña marcada por el machismo que no tiene lugar en pleno siglo XXI. Es un comentario que nos hacía David Pérez vía Facebook Live. Es parte de lo que nos están consultando, sobre todo esta pregunta que nos hacían Silvia, Lucy, que explicar un poco qué es la sororidad. Adelante.
Bueno, la sororidad es un valor que se asume entre una práctica entre las mujeres que se reconocen como pares y que contribuyen precisamente a construir una alianza que les permita emanciparse. Es decir, hay muchos elementos en esta categoría, es decir, hablamos primero del reconocimiento como sujetas pares, ¿verdad? Normalmente, y vieran, justo escuchándoles, me trae a cuenta que parte de los estereotipos que promueven la violencia contra las mujeres es asumir esta enemistad histórica entre las mujeres. Eso de, mire, pero hay mujeres que violentan a otras mujeres, es una práctica altamente machista y patriarcal. Asumir siempre que las mujeres son enemigas de otras es también una forma de desestructurar la capacidad colectiva que han tenido las mujeres para hacer resistencia a un sistema tan depredador. Por eso hablaba del feminismo. El feminismo precisamente se reconstruye a partir de defender a mujeres, no, o sea, mujeres que ni conocemos, por solo el hecho de ser mujeres. Y es un movimiento colectivo además, o sea, se replantea como un movimiento colectivo. Eso significa que las mujeres primero se asumen parte de un colectivo o de un grupo social sobre el cual, por solo ese hecho, se instala una práctica de ayuda, de apoyo. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando las mujeres dan a luz, ¿quién cuida a una mujer recién parida? Es otra mujer. Es la mamá, es la suegra, es la hermana. Y hay unos cuidados que se le dan a esa mujer de parte de otras mujeres. ¿Por qué? Porque esas otras mujeres entienden por lo que ese cuerpo está atravesando y que saben que solo ese cuerpo puede atravesarlo por ser mujeres. Bueno, pues esos actos de sororidad se transitan a otras prácticas. Cuando vemos el acoso sexual, sabemos como mujeres que eso lo enfrentamos, ¿sí? Y tenemos esa posibilidad de asumir una estrategia de aliarnos, y eso es más desestructurante de lo que se imagina, porque siempre nos asumen solas. O sea, la soledad es un valor que instala el patriarcado como un elemento que más bien se traduce en desolación, ¿verdad? O sea, un valor negativo y sobre el cual se aprovechan para ejercer cualquier práctica. Cuando las mujeres están juntas, están unidas. Y a ver, quiero traer a cuenta porque muchas veces se dice, mire, pero en mi oficina o en mi trabajo, mi jefa o mis compañeras son peores que mis compañeros, yo me llevo mejor con los varones, etc. El sistema mismo ha construido unas prácticas donde a las mujeres se les sitúa en una posición de sobrevivencia, donde para estar ahí, lo primero que tienes que demostrar es que eres igualmente despiadada que un hombre. Lo vemos, por ejemplo, en instituciones altamente masculinizadas como los cuerpos uniformados o incluso en la administración de justicia, en judicaturas, donde una mujer llegue a emitir una resolución basada en desmontando esos prejuicios y basada en la evidencia que a las mujeres como grupo social esto les ocurre, suele levantársele una bola negra diciéndole que estas mujeres son feministas. El feminismo de por sí ya tiene una carga negativa, fíjense. Mujeres que se unen para luchar por la igualdad ya tienen una alta carga social negativa. Y también, ¿verdad? Las mujeres dicen, no, estas mujeres son más bravas que los hombres, ¿verdad? Es un mecanismo que asumen las mujeres para sobrevivir en espacios donde se les dice que de entrada, por ser mujeres, no deberían estar ahí y que solo pueden estarlo si se comportan de igual forma que ellos. Es un mecanismo de sobrevivencia el asumir, el aferrarse a ese poder. No se justifica, pero se explica. Y también, ¿verdad? Me llama mucho la atención cómo hay este abordaje todavía biologicista, ¿verdad? Que asume que la violencia está determinada por genes. Hay hombres, no todos los hombres violan, no todos los hombres matan, no todos los hombres acosan, y esos hombres no son menos hombres, ¿verdad? O menos humanos, o son extraterrestres. Siguen siendo personas, incluso personas socializadas en la misma sociedad en la que vivimos todas y todos. ¿Qué hace que unos lo hagan, se sientan con el derecho de hacerlo y otros no? Y tiene que ver aquí con estos factores de socialización que suelen ser más potentes en espacios, digamos, donde la cultura popular, la historia familiar, ¿verdad? Y los medios de comunicación bombardean constantemente esta idea de que se tiene que hacer.
quienes se vuelven disidentes incluso son el blanco de la burla. Un hombre que está en un grupo de hombres, y aquí yo también invito, ¿verdad? Porque siempre se dice que ante la violencia somos las mujeres las que tenemos que responder. Primero denunciando y segundo, ¿verdad? Que somos otras mujeres las que tenemos que correr en su auxilio. Eso está bien, pero casi nunca oigo demandas sociales hacia los hombres diciéndoles, bueno, dejen de violar. Y este llamado de otros hombres. Y les pongo otro ejemplo. ¿Cuántas veces en un grupo de hombres que están en la calle, ven pasar a una mujer y empiezan a acosarla, aquel hombre que no está de acuerdo y que no lo hace, pero está en ese grupo, tiene la posibilidad, o se siente, con esa indignación que le llegue al punto de decirle, déjenla. Eso no se hace. Ese es un cuerpo, esa es una humana más que un cuerpo. Y no lo hacen. Y cuando les preguntamos por qué, ¿cuántas veces ustedes se han atrevido a decirle a su amigo, no lo hagas? Y nos dicen, es que si no nos van a decir que somos esto, que somos aquello, o sea, le van a restar, ¿verdad? Ese elemento, de masculinización, ¿verdad? Rita Segato habla de los hombres emasculados. Los hombres necesitan, dice, constantemente probar que son hombres. Y entonces viene todo esto. Eso es parte de la cultura de la violación y del sistema patriarcal. Y debemos empezar a cuestionarlo. Cuando a los hombres se les empieza a decir, dejen de acosar, dejen de violar. Antes que decirle a las mujeres que son ellas las que no deben provocar. Creo que también se hablaba un poco, agradezco la felicitación del primer ciudadano ¿verdad? Y radioescucha que nos felicitaba. Y quiero traer a cuenta que también en la cultura de la violación parte del embellecimiento es precisamente la maternidad, ¿verdad? Como este hecho remedial, ¿verdad? De la violación ocurre, donde se plantea que un destino inevitable, un resultado inevitable ante la violación es precisamente la maternidad forzosa e impuesta. ¿Cuántas mujeres, verdad, asumen la maternidad de un hecho a partir de una violación? Esto es una tortura, una forma de tortura contra el cuerpo y la vida de las mujeres. Ellas aprenden, ¿verdad?, a asumir esto como una desgracia inevitable, pero es un acto de tortura. Y como sociedad deberíamos replantearnos cómo una niña de 8 años violada por su padre debe llevar el producto de su violación y gestarlo, ¿verdad? Además educarlo con amor, entrega, con toda esta demanda social, además de trabajo, del cuidado no remunerado, de renunciar a tu propio proyecto de vida, y a que hayan hombres que se sientan, con esa holgura de no asumir la paternidad y la corresponsabilidad paterna. También tenemos que replantearnos este 10 de mayo esas decisiones. Sí, bueno, tenemos más mensajes. Nos dice, interesante tema, quedaría más, dice, para varias entrevistas. Lástima que lo que es de género se visualiza con todos los sentidos. Por ejemplo, el Día de la Madre, dice, los colores que se utilizan, rosado o rojo para las madres. Otro mensaje, buenos días, saludos desde Zacatecoluca. Un gusto escuchar esta entrevista. Saludos a Silvia. Miguel Lorente, un investigador del agresor, él plantea que el perfil único del agresor es varón, hombre, masculino. Este sujeto que es un instrumento del sistema patriarcal con poder, dominio y control sobre las mujeres, sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres, nos decían en otro mensaje que nos envían. Hay que hacer talleres, dice, de convivencia de hombres y mujeres y educar sexualmente y empoderar tanto a mujeres como a hombres. Bueno, es parte también de los mensajes que ya nos llegan, Silvia. También me gustaría que, pues, luego de responder, y si tiene algún comentario a estos comentarios que ya daba lectura, también continuar con lo que nos habíamos quedado sobre, usted decía, cómo replantearnos, ¿verdad?, también las organizaciones sociales frente a toda esta problemática, pero también mencionaba la Convención de Derechos Humanos, Silvia. Sí, nos planteábamos el hecho
de qué posibilidad colectiva teníamos de empezar a desestructurar esta idea de que las mujeres y sus cuerpos tienen un minusvalor. Y encontrábamos que en todos los movimientos sociales que pueden haber, el feminismo representa un movimiento democratizador, pluralista, diverso, dialogante, profundamente dialogante, desde lo individual, pero también desde lo colectivo, que trabaja desde los enfoques de interseccionalidad, es decir, reconociendo la diversidad humana, es multirracial, multicultural, multiétnico y multigeneracional e inclusivo, y no excluyente. Esa fue justamente la definición que le dio la Comisión Interamericana de Mujeres en 2021 al movimiento feminista. Y creemos que, como decían estas personas que atentamente nos escuchan y agradecemos, es precisamente este carácter simbólico, ¿verdad?, sobre el cual se asume, ¿verdad? El simbolismo juega un papel muy importante. Yo recuerdo cuando me decía mi abuela, cuídese a usted solo una vez, ¿vale? Yo entendía lo que me estaba queriendo decir sin que me lo dijera claramente. Que había un lenguaje simbólico, el hecho de que una mujer vaya de blanco al altar, el hecho de que utilicemos colores para segregar a los sexos, ¿verdad? Un hombre no viste de rosa, una mujer no le pueden dar celeste en un baby shower, es decir, estas prácticas van construyendo y parecen tan inofensivas y sin embargo van construyendo el escenario sobre el cual a una niña o a una mujer le prepara todo este entorno cruel. Sobre el señor, el autor Miguel Lorente es una de las personas que ha escrito mucho sobre esta determinante social en la cual a los hombres se les da la tarea de precisamente victimizar, y tiene toda la razón. El único perfil es que son hombres, es decir, ¿y cómo es que usted dice, en qué libro le dicen a uno solo los hombres pueden violar? No existe, existe a través precisamente de esta segregación, ¿verdad? Y me paso al siguiente comentario muy atinado de esta persona que dice, hay que hacer talleres sobre educación sexual. Vamos a hablar de la educación integral en sexualidad y afectividad. No solo es la sexualidad, también tenemos que aprender maneras de relacionarnos afectivamente. Y voy a empezar diciendo, por ejemplo, cuando a una niña, ¿verdad? Se le educa, siempre se le educa para decir a todo que sí, a no cuestionar las palabras de los hombres. Calladita te ves más bonita. Por el contrario, a los niños se les enseña pensando que nadie le puede decir que no. Un niño está en una escuela, se enamora de una niña y ¿qué le decimos? Va, voy a insistirle, voy a llevarle este regalo, voy a comprarle chocolate, así no besala. Imagínense la enseñanza que le damos a los niños, que no pueden aceptar un no de una niña. Eso construye más que nada una cultura de la violación y una idea en ese niño que va a crecer, que ese cuerpo está disponible para él y que es irrelevante lo que ese cuerpo quiera, o sea, no tiene autonomía. No les enseñamos también a procesar el rechazo. O sea, el decir que no es una palabra completamente válida. Y hay que empezar a trabajar cómo trabajamos esa idea del rechazo, de si alguien te dice que no, es no. Y eso es parte de incluso lo que se discute y el gran problema que tenemos en la administración de justicia y por qué solo el 12% de las denuncias acaban en condena. Porque todavía tienen que estar demostrando las mujeres esta condición, cuando precisamente la falta de consentimiento es precisamente ya lo que construye la violación. ¿Por qué? Porque no enseñamos desde niños sobre esto. La sexualidad es un acto bonito, es un acto natural y humano, pero no puede construirse sobre la base de tabús, sobre la base del poder, sobre la base del sometimiento y sobre la base del sufrimiento. ¿Cómo es posible que pensemos que es excitante el penetrar a una mujer mientras está sufriendo, mientras está diciendo que no a una niña? ¿Cómo puede serlo? Y hay toda una práctica leccionadora desde la pornografía, pero también desde la enseñanza o de la omisión de la enseñanza basada en evidencia científica de la sexualidad y de la educación integral en sexualidad y afectividad. Es clave esto en las sociedades.
Así es, Silvia, tenemos que trabajar muchísimo como sociedad para ir desconstruyendo todo esto. También, Silvia, me llamaba la atención en el estudio, y usted lo acaba de mencionar, lo de la denuncia, que 5 de cada 100 mujeres buscaron ayuda o pusieron una denuncia, al menos en las cifras que ustedes dan en el estudio. ¿Qué lectura se puede hacer de esto? 5 de cada 100 es muy poca las mujeres que denuncian. ¿A qué se debe? Bueno, nosotras, nuestra primera hipótesis es que no les creen. O sea, que lo primero, el primer pensamiento que le atraviesa a una mujer que ha enfrentado un hecho de victimización sexual es que no le van a creer. O que ella va a terminar siendo culpabilizada. O sea, las mujeres piensan incluso, a ver, pero es que yo había salido, ¿verdad? Ese día en la noche. Ya eso, o sea, va contra la regla de que las mujeres no salen. O sea, ellos pueden violar, eres tú la que no debe salir. Si había tomado, cómo andaba vestido. O sea, los únicos delitos donde esto se pregunta, o sea, si a ti te roban, nadie te anda preguntando si no te robaron porque habías salido de noche, porque cómo andabas vestido o si habías tomado. Esas preguntas no salen. ¿Dónde salen? O sea, el único lugar donde tienen cabida las preguntas que transitan la responsabilidad de las víctimas es a las mujeres. Y luego veíamos en todos estos estereotipos en las redes sociales, ¿verdad? Que las mujeres son brutas, que las mujeres no sirven, solo sirven para cocinar, ¿verdad? Que las mujeres están para precisamente promover ese cuerpo, ¿verdad? Cuando se lanzan todo este tipo de mensajes de manera tan reiterada y bombardeada, se queda un imaginario que dice, si a mí me pasó y las mujeres somos esto, significa que yo en ese sistema no tengo cabida, que yo no merezco la protección. ¿Por qué? Porque de entrada yo tengo que demostrarle al sistema que no merecía la agresión. Fíjense la carga que le trasladamos a las víctimas. Y no solo se trata de convencer a una persona, sino a muchas. Por eso decían, a veces las mujeres le sobreviven a la agresión, pero no le sobreviven al sistema. Por eso desisten. Y el desistimiento ya dicen los estándares internacionales, las altas cortes ya han dicho. La retractación en la victimología se asume como aquel peso que las víctimas no desean continuar, no porque el hecho no haya pasado, sino porque no son capaces de soportar todo el ambiente hostil que se construye alrededor de los juicios. Entonces, estamos hablando de que esas mujeres en realidad silencian porque hay todo un escenario social que tolera la violencia, que la promueve, pero que finalmente cuando ellas deciden romper el silencio, les culpabilizan. ¿Cuántas veces en la familia se ha callado el tema incluso de la violación, del incesto? Es el elefante blanco en las grandes familias. ¿Por qué? Porque la fidelidad familiar, ¿verdad?, es más importante que el cuerpo y la protección de las niñas. Entonces, si ni siquiera tu familia, que es la obligada a protegerte, es capaz de darte, ¿cómo piensas que el Estado, que constantemente también reproduce esto, puede hacerlo? Silvia, ¿cuáles son los niveles de impunidad en casos de delito contra la libertad sexual, pero específicamente en casos de violación? Es decir, ¿cuántos casos que son denunciados, al final el agresor es condenado? Bueno, el delito recurrentemente, digamos, mayormente denunciado es el de violación, y el estupro y la agresión sexual, es decir, los que tienen que ver precisamente con la penetración, que tienen que ver también incluso con la posibilidad de un embarazo. En general, de todos los hechos de victimización sexual que incluyen también el acoso, ¿verdad?, al menos 26 conductas que regulan el Código Penal, hablamos de un promedio de alrededor de 6.000 hechos por año. De estos, en sentencias condenatorias, o sea, esta medición es por cargas, es decir, lo que ingresa en un año y lo que sale en un año en condenas. Estamos hablando de que el sistema, en promedio, anualmente ingresan 6.000 denuncias de hechos de violencia sexual y terminan en condenas alrededor de 700, entre 700 y 600. Es decir, el 12% de los hechos denunciados acaban en condena. El resto, un 9%, son sobreseimientos, es decir, que no hay más persecución. Un 4% absuelve a los agresores.
Un 1% incluso habla de salidas alternas como la conciliación o las etapas donde hay un proceso abreviado. En total, ¿verdad? Esto es el 26% de los casos, es decir, de aquello que no todo se denuncia, de lo que se denuncia no todo acaba judicializado, y de lo que acaba judicializado no todo acaba en condena. O sea, cuando vamos reduciendo al final, es una línea, es apenas una gota la que acaba condenada, que el mensaje ¿cuál es? Se puede hacer porque nadie va a pagar por ello. Es finalmente el favorecimiento a la impunidad. Claro, y esto tiene que ver precisamente con lo que hablaba anteriormente Silvia, de las instituciones que sostienen esta cultura de la violación, ¿verdad? Y usted hablaba de los medios de comunicación, la cultura popular, pero también el sistema de justicia. Y precisamente se evidencia en esto que usted nos ha mencionado. Los medios de comunicación, Silvia, ¿cómo podemos hacer los medios para ya irnos alejando de ser estas instituciones que sostienen esta cultura de la violación? ¿Qué podemos hacer los medios? Bueno, creemos que los medios deben también asumir una posición primero de alerta ante la promoción de estos estereotipos y prejuicios. O sea, tienen que hacer un examen exhaustivo de esto y entender que es algo prohibido. Y es prohibido porque genera un daño de tal magnitud que sostiene esta cultura del dolor alrededor de ciertos cuerpos. Segundo, después de advertirlo, creo que también deben contribuir a promover, ¿verdad?, las relaciones equitativas entre hombres y mujeres. Esto se dice fácil, pero es un proceso que requiere, digamos, muchas decisiones a muchos niveles, ¿verdad? Desde quién tiene una línea editorial, cuál es el valor ético sobre el cual se asienta esta línea editorial, cómo participan las mujeres en las decisiones de la construcción de todo el contenido que se va a promover. También, ¿verdad?, qué niveles digamos, de análisis diferencial se hace de los temas, porque solemos hablar incluso en temas que creemos que no estamos afectando a las mujeres. Hablamos de economía o hablamos de temas de seguridad o hablamos de temas de comercio internacional. Y creemos que ahí, solo cuando hablamos de las mujeres, entonces sí debemos replantearnos este análisis, pero cuando hablamos de otros temas no. Y hay siempre un abordaje diferencial de esto. Y es necesario asumir que el invisible, o sea, decía una amiga, tenemos ese maravilloso poder de volvernos invisibles. Porque al invisibilizarnos también se nos deshumaniza. Esa experiencia que atraviesa los cuerpos de las mujeres no está vista y por lo tanto se hace irrelevante. Y finalmente creo que también los medios de comunicación deben asumir nuevas prácticas alrededor de cómo transmiten sus mensajes de manera que estén asumiendo una corresponsabilidad en la prevención de la violencia. Sí, bueno, muchísimas gracias, Silvia. Se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle que nos haya acompañado en este espacio y hayamos hablado sobre este tema que ya nos decían algunos radioescuchas. Poco se habla, pero intentaremos que en este medio de comunicación cada vez abordemos estos temas interesantes. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias, es siempre una alegría poder estar con YSUCA y les deseamos que este día sea bueno para ustedes. Muchísimas gracias a usted también por habernos acompañado. Gracias por siempre estar pendiente del espacio de la entrevista y hacer sus comentarios y sus preguntas que nos dejan ahí siempre a través de nuestro Facebook Live. También le invitamos a que visite nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio YSUCA 91.7. Ahí les quedará esta entrevista. Pueden volverla a escuchar y también pueden compartirla. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES CAES, tu energía es el futuro de todos. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor